Tómala. Guadalupe Tadei y Norma Piña tiemblan de terror tras estas declaraciones. No olvides compartir para que todo México se entere. No te pierdas la segunda y tercera parte. Estuvieron abiertas hasta 5 horas adicionales hasta que votó el último de los connacionales, y a diferencia de los consulados en la Unión Americana, que pese a que había cientos de personas y había boletas, el INE ordenó el cierre, argumentando que era un cierre del sistema y que no correspondía a ellos. Entonces, por eso vienen la coalición de mexicanos en la Unión Americana. Precisamente están aquí nuestros compatriotas radicados en en distintos estados de la Unión Americana y que vivieron la experiencia el domingo de estar tratando de ejercer su voto. Tenemos el extremo de que la representación de Acción Nacional ordenó o pidió el auxilio de la fuerza policíaca norteamericana, generando un impacto muy fuerte, traumatizante para muchos de nuestros connacionales. Fue un trato discriminatorio, un trato indigno el del voto de los mexicanos en el extranjero, que la única buena noticia que tenemos es que hay plan C y que en la próxima elección habrá millones de votos del exterior, porque van a poder votar con pasaporte, con matrícula, con INE, y habrá instalación de casillas en la Unión Americana y no nada más en los consulados, porque nosotros ya lo habíamos advertido. Es absurdo que haya una casilla para una ciudad como es Chicago, por ejemplo. Aquí está Manuel Castro, radicado en Chicago. Hay más guerrerenses en Chicago que en Chilpancingo. ¿Cómo se les ocurría que en una casilla? O aquí Ada Omaña, que está en Nueva York, hay más poblanos en Nueva York que en toda la Mixteca. ¿Cómo se les ocurre que en una casilla? Entonces, tenemos muy claro que fue Norma Piña quien se llevó entre las patas a los migrantes cuando dejó sin efecto el plan B, la reforma electoral. Pero bueno, esa es la buena noticia. Ellos van a hacer una serie de visitas a distintas instancias para hacer la denuncia correspondiente, porque el trato fue inhumano. Imagínense en Phoenix el calor que hacía y no les daban ni agua ni acceso a los sanitarios. Y nuestros connacionales estuvieron de pie por horas y sin embargo no se les permitió el voto, pese a que muchos de ellos estaban incluso registrados para votar. Entonces, esto es lo que nos van a comentar. Le dejo en uso de la voz a Manuel Castro, pero también van a participar la intervención de Armando Bolaños, de Angélica y de Alfonso Torres. Adelante, Manuel, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Castro, soy vicepresidente de la Coalición de Migrantes Mexicanos. Como comenta el diputado Alejandro Robles, el día de la elección, el 2 de junio, después de que terminó la elección, tuvimos sentimientos encontrados. Por un lado, alegría, porque vimos miles, cientos de connacionales, de migrantes que salieron con el entusiasmo y ganas de votar, ganas de participar en las elecciones federales, tomar y que se les tome en cuenta sobre el destino del país, pero también un sentimiento encontrado porque fue un fracaso desde el punto de vista logístico y organizacional de parte del INE. Básicamente lo que pasó en los consulados, en los 20 consulados de la Unión Americana donde hubo voto presencial, fue que fue una falta total de logística, una falta total de qué es lo que se iba a hacer ese momento en la casilla. Había afuera aproximadamente entre 5,000 y 10,000 personas en cada uno de los consulados, y en cada uno de los consulados había de 1 a 4 personas, de entre 2 y 4 personas del INE.
O sea, imagínense, 2 personas del INE para manejar una elección de este tipo en donde afuera había 10,000 personas. Estos son errores consecutivos de parte del INE. No pudieron ellos trabajar estas elecciones, muy posible a lo mejor inclusive por el patrón de repetición en cada uno de los consulados, posiblemente lo hicieron hasta intencionalmente, no lo sabemos, pero definitivamente tenemos que decirlo, en el exterior lo que se requiere es hacer una reforma electoral en donde el INE y una reestructuración del INE sea importante. Es por eso que venimos hoy para visitar a diferentes entidades aquí en México y dejarles saber también aquí en este lugar, en el Congreso de la Unión, que los asuntos de los mexicanos son muy importantes que se tomen en la siguiente legislatura. Vamos a tener un grupo de legisladores migrantes que van a entrar en la nueva legislatura y este es uno de muchos temas que ellos van a tener que estar tocando constantemente aquí en el Congreso. Si esta vez fueron miles, cientos, 10,000 personas que estuvieron afuera de los consulados tratando de votar con la intención de emitir su voto, nosotros les podemos asegurar que no cabe duda, las organizaciones que estamos aquí, nuestras organizaciones y otras personas, aliados también que tenemos en Estados Unidos y aquí en México, que vamos a hacer todo lo posible para que la próxima elección no solamente sean 10,000, sean 20,000, sean 30,000. De aquí en adelante, el 2 de junio es muy importante, porque el 2 de junio no se va a olvidar. El 2 de junio va a quedar marcado como el día en el que el INE no pudo organizar nuestras elecciones en el exterior. Y a partir de este 2 de junio, todas las personas que no pudieron votar van a organizarse para en las próximas elecciones llegar no solamente miles, sino en algún momento llegar a millones. Mis compañeros van a explicar también y van a explicar ciertas cosas de lo que pasó ese día y también otros planteamientos que tenemos en materia legislativa, en materia de reforma electoral y en materia del trabajo de nuestros asuntos aquí en el Congreso. Muchas gracias. Está con nosotros Alfonso Torres Larrañaga. Muchas gracias, compañeros. Diputado, gracias por la invitación. Miren ustedes, poniéndoles un contexto exactamente de lo que pasó en los consulados en Estados Unidos, fue una violación flagrante a los derechos humanos de naturaleza político-electoral ejercida por los funcionarios del INE comisionados en esos consulados y con cierto apoyo de algunos funcionarios consulares. Las violaciones que aquí les van a relatar los compañeros nunca se habían vivido y sobre todo en un consulado, porque la participación ahora fue masiva de los compañeros compatriotas. Como antecedente, decirles que actualmente existen alrededor de 11,900,000 personas en Estados Unidos y es el 97%, sobre el 100% es el 97% de los que viven en el exterior. Ese 3% está distribuido en Europa y en algunas otras ciudades, pero donde se dieron, y países, donde se dieron flagrantemente las violaciones a estos derechos políticos electorales, fundamentalmente fueron los consulados mexicanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Le vamos a pedir a la representación de la coalición de Morena ante el órgano electoral que presente las quejas correspondientes ante el órgano electoral sobre la violación a los derechos político-electorales de los connacionales allá. Pero también nosotros vamos a presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los funcionarios del INE que obstaculizaron el desarrollo de la votación de los connacionales en los consulados para su votación. En consecuencia, vamos a pedir también a la próxima legislatura que inicia a partir de septiembre una serie de reformas. Vamos a presentar una serie de iniciativas de reformas a leyes como la ley del Servicio Exterior Mexicano, las leyes en materia electoral, desde luego, y la ley de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que estas situaciones de violaciones que aquí se les van a relatar no vuelvan a suceder. En consecuencia, estamos trabajando incluso con una revisión constitucional que pudiéramos sugerir a los legisladores, con un paquete legislativo a la normativa reglamentaria, las leyes reglamentarias que estoy refiriendo, y a muchas otras normas de carácter ordinario federal
a efecto de que esto no vuelva a suceder y de que finalmente se les garantice los derechos político-electorales de nuestros connacionales en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo. Adicionalmente, esas reformas también van a servir para defender los derechos humanos de los connacionales, de cualquier otro tipo de derecho humano, desde los más elementales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, de nuestros connacionales, el derecho a la seguridad social, a nuestros connacionales en las diferentes partes del mundo.